En el último año, han sido encontrados por fin los responsables de una serie de famosos asesinatos sin resolver, ocurridos incluso hace más de 50 años, gracias a la técnica de genealogía genética. Entre ellos el famoso asesino de Golden State, quien aterrorizó California durante los años 70. Actualmente, en junio de 2020, un horrible crimen ocurrido en Estados Unidos hace 38 años ha sido resuelto: el asesinato de la pequeña de 8 años Kellyanne Prosser. Investigadores y genealogistas genéticos están colaborando también en el terrible caso del asesino en serie conocido como el asesino del Zodiaco. No cabe duda de que estamos ante una nueva era para la policía. Estas sorprendentes historias, a continuación. Una niña de 8 años, Kellyanne Prosser, fue secuestrada, violada y estrangulada el 20 de septiembre de 1982. Durante años la policía buscó pistas sobre el asesino de Kellyanne, quien fue secuestrada mientras caminaba a casa desde la escuela en Columbus, Ohio. 2 días después encontraron su cuerpo en un maizal en el condado de Madison. En los últimos meses los detectives comenzaron a trabajar con una compañía de genealogía para usar el ADN obtenido en la escena del crimen para encontrar al asesino, después de elaborar un árbol genealógico. Gracias a esta técnica, 38 años después, la policía anunció que el secuestrador de Prosser era un hombre llamado Harold Warren Jarrell, quien murió en 1996 en Las Vegas a la edad de 67 años. Jarrell había sido condenado a 5 años de prisión por un delito sexual en 1977 y puesto en libertad unos meses antes de secuestrar a Kelly. Pero el nombre de Jarrell nunca había aparecido como un sospechoso serio o una persona de interés en el asesinato de Prosser, puesto que no existía evidencia que lo señalara. Pero ¿cómo funciona la genealogía forense? Los genealogistas suben las secuencias de ADN recopiladas en la escena del crimen en una enorme base de datos. Así identifican a los familiares del sospechoso. Una vez completado el árbol genealógico, la información pasa a los detectives de la policía para que puedan proceder a la detención. La primera empresa en ofrecer estos servicios fue Family Tree DNA, con sede en Texas. También Parabon Nanolabs, con sede en Virginia, la cual ha llevado al cierre de casi 50 casos de homicidio en todo el país. Pero la más famosa actualmente es 23andMe, de California. GetMatch es un servicio web que existe desde 2010 para comparar archivos de datos de ADN de las diferentes compañías de pruebas. Funciona con pruebas autosómicas, es decir, las que analizan 22 cromosomas, todos los que tenemos excepto los sexuales. Cualquier persona que se registre puede cargar su propio perfil genético obtenido por compañías como 23andMe. A continuación, un software se encarga de encontrar en la base de datos interna los perfiles genéticos que tengan algo en común con el que se acaba de subir. Algunas personas han utilizado este método para encontrar a sus padres biológicos o incluso para hallar los donantes de esperma. A través de la genealogía forense también han sido identificadas varias personas encontradas muertas sin que se conociera su identidad. De esto se ocupa la organización DNA Doe Project, la cual está analizando los perfiles genéticos de más de 35.000 personas sepultadas sin identificar. La identificación más antigua que han realizado fue la del asesino Joseph Henry Loveless, quien fue a su vez asesinado en 1916. Supuestamente escapó de la cárcel con una hoja de sierra que había escondido en su zapato, hazaña que repetiría varios meses después de ser acusado de asesinar a su esposa con un hacha. El cuerpo desmembrado de este forajido fue encontrado metido en un saco en una cueva de Idaho en 1979 y no se identificó hasta 2019 gracias a DNA Doe Project. La base de datos del FBI, CODIS, trabaja con pequeñas secuencias de ADN llamadas microsatélites, pero estas no incluyen información sobre el aspecto físico. En cambio, los perfiles genéticos de GetMatch, obtenidos de las pruebas autosómicas, guardan un rastro de 600.000 secuencias de ADN, en lugar de 20 o 24, sin duda una gran diferencia. Aunque los defensores de la privacidad señalan que utilizar estas bases de datos representa una extralimitación del Estado, lo cierto es que GetMatch está abierto y no hay forma de saber si la policía lo usa ni cómo lo hace, mientras que CODIS no puede usarse en muchos estados por el derecho de privacidad. Los defensores de la privacidad, de hecho, todavía están preocupados de que estas compañías dejen la puerta abierta para compartir la información genética de un cliente con las fuerzas del orden, o incluso para otros posibles fines del Estado. Y así es como el 25 de abril de 2018 las autoridades anunciaron el arresto del famoso asesino del Golden State, Joseph James DeAngelo.
ex policía de 74 años, relacionado con al menos 13 asesinatos y secuestros, casi 50 violaciones y más de 120 allanamientos en 11 condados de California. La ola de crímenes se produjo entre 1975 y 1986 y comenzó cuando el hombre todavía era policía, y ha sido ahora, el 29 de junio de 2020, cuando Joseph Jane DeAngelo se declaró culpable de los crímenes imputados en un acuerdo para conmutar la pena de muerte por cadena perpetua sin libertad condicional. Los investigadores tomaron ADN recogido hace años de una de las escenas del crimen y lo enviaron a GEDmatch y otros sitios web de información genética. Los resultados llevaron a los detectives a los familiares lejanos del presunto asesino, quienes presumiblemente se encontraban entre los millones de consumidores que pagaron y enviaron por correo un kit de saliva para rastrear a familiares perdidos hace mucho tiempo, aprender más sobre su ascendencia o medir su riesgo de enfermedades. Esto creó un grupo de posibles sospechosos bajo el mismo árbol genealógico que los investigadores finalmente redujeron hasta llegar al ex policía Joseph Jane DeAngelo, poniendo fin a más de 40 años de investigación. Pero si existe un caso que ha traído de cabeza a los investigadores durante medio siglo es el llamado asesino del Zodiaco, el asesino en serie que acechó el norte de California a finales de los 60. En una carta presuntamente suya confesó el asesinato de 37 víctimas. 50 años después de que se cometieran aquellos crímenes que conmocionaron a millones de estadounidenses, una nueva serie documental de FX investiga la historia y el libro de Gary L. Stewart, el dueño de un negocio de mantenimiento de edificios en Luisiana, que asegura que el famoso asesino del Zodiaco era su padre biológico, en parte debido a la semejanza de su padre con el retrato robot que difundieron las autoridades de San Francisco después del asesinato de un taxista en octubre de 1969 junto al Golden Gate. Según los investigadores, este crimen fue el último que cometió, pero aún así continuó enviando mensajes en clave con referencias a la astrología, amenazando con llenar los colegios de cadáveres y confesando muchos más asesinatos de los que se le atribuían. Por otra parte, la firma de ambos era casi idéntica, y el nombre de su progenitor aparecía en uno de los criptogramas que el asesino enviaba a la policía de San Francisco en los 60. Stewart comenzó a interesarse en los detalles del caso cuando su madre biológica, Judith Chandler, quiso conocerle en la primavera de 2002. Su madre le contó que su padre se llamaba Earl Van Best y que ella tenía 13 años y él 28 cuando comenzaron un romance ilegal por el que decidieron escaparse. Terminaron casándose en Reno y la relación se hizo eco en todas las portadas de los periódicos. Al cumplir 15, ella se quedó embarazada y siguieron su camino hasta New Orleans, donde Stewart nació. Pero como ninguno de los dos quería asumir esa responsabilidad, el padre abandonó al bebé de 3 meses en una iglesia de Baton Rouge, Luisiana. Al poco tiempo, el matrimonio fue anulado por las autoridades y Van Best fue juzgado y encarcelado en San Francisco acusado de corrupción de menores. A medida que pasaban los años y que iba reuniendo más indicios, no podía negar que mis peores miedos se habían convertido en realidad. Sentí que mi responsabilidad era compartir esta verdad de una forma que no dejara dudas sobre la identidad del asesino y sobre las razones por las que había cometido sus crímenes. Gary L. Stewart en el documental de FX. La policía se comprometió a examinar su relato y aún se están esperando las conclusiones. Ahora entonces es el turno de la genealogía, y si esto es cierto, los genealogistas genéticos podrán corroborarnos también esta increíble historia.